Bendecido martes, continuamos con el estudio del libro de Efesios. Esta semana nos corresponde la lección 13, que se titula Buscando la Paz, y para este día 19 de septiembre nos corresponde el tema Sandalias, la Iglesia hace la paz. Tengamos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque cada día podemos aprender más leyendo tu palabra, podemos entender todos esos mensajes que tú quieres transmitirnos para poder hacer esa gran comisión que tú nos has mandado, que es la obra misionera. Gracias, Padre Santo, por todos estos recursos que tú nos provees. Que tu Espíritu Santo nos guíe. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hemos estado estudiando Efesios 6, del 10 al 20. Y pues hoy nos toca avanzar un poquito más. Dice la introducción de la lección que el soldado romano se preparaba para la batalla y se ataba un par de resistentes sandalias militares. Estas sandalias, vamos a describir cada parte que describe Efesios, pero el día de hoy haremos énfasis en las sandalias. Y dice que las sandalias tenían una suela de varias capas y en la suela tenían unos clavos rugosos. Y esos clavos rugosos les servían para estar firmes donde se paraban. Y eso lo menciona en Efesios 6, 11, 13 y 14. Pablo explica este calzado militar citando el profeta Isaías en el capítulo 52, 7, cuando dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Y ahí pues están celebrando las buenas nuevas que trae este soldado. Llama la atención de que a pesar de que se hace una comparación con una armadura de un soldado para esas épocas de Cristo, en esas épocas donde los soldados romanos utilizaban una armadura de casco, coraza, espada, utilizaban estas sandalias que estamos describiendo y otros instrumentos más. Pero realmente el significado que quiere darnos aquí Pablo en Efesios es de cómo se compara esta armadura, pero de una forma espiritual. Nosotros no es que la iglesia sí se pone como en guerra, pero la iglesia está llamada en unidad a trabajar por la paz, a vencer esa guerra con la paz, a vencer esa guerra con armas espirituales, que son las que se comparan con la vestimenta de estos soldados de la época. Vamos a ver una corta explicación de lo que significa cada parte. El cinturón de la verdad. Los soldados usaban un cinturón ceñido, pero lo que traduce es estar firmes en la verdad. ¿En la verdad de qué? En la verdad del Evangelio. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Nos menciona Efesios 6, 14. Y dice: el cinturón que llevaban los soldados era bastante ancho. Servía para mantener la túnica interior en su lugar a la vez que protegía y daba soporte al cuerpo. De esa misma forma, el cristiano debe conocer la verdad sobre quién es Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición con Cristo. El enemigo intentará engañarnos con sus mentiras para que fallemos, dudemos o comprometamos nuestra identidad como cristianos, pero debemos permanecer firmes en la verdad de que somos hijos de Dios, transformados por Él y salvados de la muerte eterna. Nada ni nadie nos arrebatará de su mano, menciona Juan 10, 28. ¿Cómo usar este cinturón? Llenando nuestra mente y nuestro corazón con la verdad de la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, cultivando una amistad profunda con Dios a través de la oración, fortaleciendo cada día nuestro espíritu, alabando a Dios y pasando tiempo con Él. El segundo elemento es la coraza de justicia.
protegidos por la coraza de justicia, dice Efesios 6:14. La coraza iba enganchada al cinturón y protegía los órganos vitales. Esto porque una herida en el pecho podía ser mortal al corazón y el soldado debía cubrirlo de esos daños. Asimismo, debemos vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. Somos justificados por la fe en Cristo, según lo menciona Romanos 5 del 1 al 3. La batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia. La ganamos recordando quiénes somos en Jesús y manteniéndonos firmes en esa realidad. Cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús en nosotros. Nosotros también debemos enfocarnos en la obra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos mantener nuestros ojos puestos en Jesús, no en nuestro pasado. Sin Él, en nuestras emociones o en los errores que cometemos. ¿Cómo debemos usar esa coraza? Recordando nuestra identidad en Cristo. Gracias a Él hemos sido justificados y pertenecemos a Dios por toda la eternidad. No creamos las acusaciones del enemigo cuando trae a nuestra mente pecados pasados, como si esos pecados definieran nuestro presente. Sabemos que si nos hemos arrepentido y hemos pedido perdón a Dios por esos pecados pasados, pues Él los borra. Si son rojos como el carmesí, vienen a ser como blanca lana. Tampoco creamos al enemigo cuando nos dice que no podemos vencer la tentación. Pidamos a Dios que nos ayude en cada momento de tentación y de la mano de Él podemos vencer. Tercer elemento, el calzado para proclamar el evangelio de la paz. Y Efesios 6:15 menciona, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Y ya vimos la descripción, cómo son esas sandalias con esa plataforma que lleva esos clavos rugosos, que son los que vamos a clavar en la tierra y vamos a pararnos firmes proclamando la verdad del evangelio. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en una batalla. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Su meta es impedir que salgamos a proclamar el evangelio de la paz. Puede atacarnos con tentaciones, puede atacarnos con complejos, puede atacarnos haciéndonos sentir inferiores a los demás o que no somos capaces de llevar ese evangelio, con ansiedad o sintiendo que los demás pueden burlarse de nosotros. Y así pues una lista larga de cosas con las que el enemigo nos puede atacar. Pero en Cristo nuestros pies están firmes y dispuestos a llevar ese evangelio. Damos pasos y ganamos terrenos. Esos terrenos que significan vidas para el reino de Dios, porque Él es quien nos capacita. Y nosotros mismos hemos experimentado su paz. El reino de Dios es uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, según lo vemos en Romanos 14, 17. Ese es el mensaje que debemos proclamar. Sí, es cierto que estamos en una guerra cósmica, como hemos estado estudiando, pero las armas que Dios nos da no son las armas de este mundo. Pueden parecer ilógicos, pero quiero recordarles ese evento de David y Goliat. Saúl quiso ponerle a David su armadura para que se enfrentara a ese gigante Goliat. Y si recordamos en las escrituras la historia, vemos que el pobre David se probó las armaduras de Saúl y no podía ni siquiera caminar. Pero no eran esas las armas que David necesitaba, sino que eran las armas espirituales y esa fe y esa valentía con la que el Señor lo llevó a derrotar al gigante Goliat. No ganamos imponiéndonos o alterándonos o viéndonos, sino viéndonos llenos de paz y llevándola a todos los que nos rodean. ¿Cómo podemos usar ese calzado? Permitiendo que la paz de Dios llene nuestro corazón cada día. Pasemos tiempo con Jesús y fortalezcamos nuestro espíritu.
No dejemos que las trampas del enemigo impidan tu avance y tu efectividad al proclamar el Evangelio. Afirmemos nuestros pies. Pidamos a Dios que nos dé valentía y que compartamos su Evangelio de paz con todos los que nos rodean. Cuarto elemento, el escudo de la fe. Además de todo eso, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Así nos dice Efesios 6:16. Aquí Pablo no solo menciona la parte de la armadura, sino que también nos dice para qué la vamos a usar. El escudo al que se refiere era uno de los más grandes instrumentos que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. Era resistente y estaba cubierto por cuero, porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas y el cuero actuaba como aislante protector. Una de las armas que el enemigo ocupa frecuentemente es la duda. Nos incita a dudar del poder, el amor o la bondad de Dios. Al ejercitar nuestra fe, ese escudo de la fe, y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, esos ataques pierden su efectividad y avanzamos en nuestro andar con el Señor Jesucristo. ¿Cómo usaremos el escudo? Alimentando nuestra fe, leyendo y memorizando la palabra de Dios y pasando tiempo con Dios. Quinto, el casco de la salvación. Tomemos el casco de la salvación. Así nos dice Efesios 6:17. El casco o el yelmo es el que protege la cabeza. Nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. Hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos de Dios, anclados a esa certeza y con nuestros corazones llenos de gratitud. ¿Cómo usar el casco? Recordemos que somos salvos por la fe en Jesús y eso nadie lo puede cambiar. Debemos vivir con la confianza y en obediencia a la vida que Jesús desea para cada uno de nosotros. Combatir con la palabra de Dios las dudas de la salvación o las tentaciones a sentir que no merecemos su perdón o su amor. Él nos ama, Él nos salvó y somos suyos por toda la eternidad. Sexto elemento, la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, según nos dice Efesios 6:17. Esta es la única arma de ataque. Las otras son armas de defensa. Fíjense, la espada sirve tanto para la defensa como para atacar, pero las demás son para defensa. La palabra de Dios alumbra nuestro camino, según nos dice el Salmo 119:105, y nos ilumina con la enseñanza del Evangelio. Con la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo, a las mentiras, a los engaños. Pero con esta palabra que es penetrante y de dos filos, pues podemos defendernos de todos esos ataques. Para finalizar, quisiera mencionar lo que nos dice la parte final aquí de la cartilla, que dice que la iglesia debe hacer la paz. Fíjense que todas estas armas que nosotros hemos mencionado son de defensa y la única es la espada del Espíritu, pero esa espada es para proclamar la verdad. Nuestro ataque es proclamar la verdad. De ahí todas las demás son para defensa del enemigo. Dice, la iglesia debe hacer la paz empleando el arsenal evangélico de las virtudes cristianas, humildad, paciencia, perdón, y las prácticas cristianas, oración, adoración. Estos actos son estratégicos y apuntan hacia el gran plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo. Recordemos que el Señor pues nos viene hablando de la unidad como iglesia, la unidad de la iglesia como ejército. No podemos pelear solos. Iríamos al fracaso. La iglesia debe estar unida y combatir el enemigo de forma unida, con un mismo objetivo y con las mismas armas
que aquí nos define Efesios, que son armas espirituales y la mayoría de defensa. Que el Señor nos bendiga a todos.